Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación de la comunicación que tiene por título La igualdad de género en un contexto educativo intercultural. Algunas estrategias de abordaje en educación infantil por Carlos Campos Sánchez y yo misma, Lidia Luque Morales. Y bueno, aquí tenemos desglosados un poquito los temas que vamos a abordar. Un poquito un marco teórico y legislativo, evidentemente, y algunas hipótesis que nos hemos planteado, objetivos, una propuesta metodológica como punto de partida, algunos análisis de resultados y algunos desafíos que nos planteamos y conclusiones de cara a seguir profundizando en ello. Bien, en primer lugar, como punto de partida, somos conscientes de todas las transformaciones sociales que se van produciendo y esto también influye en el ámbito educativo, evidentemente. La perspectiva de género actual, en la actual ley educativa, la LOMLOE, pues se encuentra con distintos factores sociales, culturales, que no permiten una intervención educativa sin tener en cuenta el enorme peso pues, de la influencia sociocultural, ¿no? Las creencias, actitudes en el aula y todo eso, pues hay que contar con ello, ¿no? Tal y como decía Alport cuando hablaba del tema de la discriminación, ¿no? Que no es una cuestión de, por mucho que cambien la legislación, si no trabajamos la actitud, pues es muy complejo, ¿no? Todo ello pues también se combina con muchos códigos morales que conducen a una serie de contradicciones muy intensas en este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, con este planteamiento de fondo pues nos interesa abordarlo en un plano intercultural, ¿no? Y claro, no estaría fácil, ¿no? La práctica educativa dista mucho de la inclusión que pretendemos alcanzar y por ello nos queremos detener en conceptos muy complejos, como puede ser el respeto, ¿no? Pues cuando se comparten distintos códigos morales en un plano intercultural, ¿no? Conviene resaltar la falta de conocimiento también, que puede conducir a esos procesos de hibridación entre distintos modelos culturales, ¿no? Que se podrían producir pues, muchos estereotipos de género, ¿no? Por la visión en los modos de comportamiento, actitudinales, conductuales, ¿no? En las distintas culturas. Por ello mismo, queremos huir de reducimientos culturales y partiendo de estrategias de abordaje desde una perspectiva de género en un contexto intercultural desde la base, desde la infancia. Si trabajamos ya desde la base, pues podríamos evitar muchas consecuencias no deseadas que van un poco con lo que estamos hablando, ¿no? De no respetarnos los unos a los otros. Entonces, pues bueno, pues para trabajar con el alumnado, pues algunas herramientas a través del juego, para aprender a comunicarnos, a saber a negociar, ¿no? Porque las similitudes es algo muy sencillo o más sencillo de abordar que el cómo ajustar los desajustes, ¿no? Como quien dice, ¿no? Bien, una vez hecha esta introducción, pues bueno, me gustaría hablar un poquito, porque bueno, tampoco podemos detenernos mucho tiempo en ello, pero hablar un poquito de que la igualdad de género en un contexto intercultural en la actualidad, pues tiene muchísimos puntos de interés. Claro, cada vez vivimos en un mundo más globalizado, más intercultural. Esto se va viendo cada vez también más en las aulas. Entonces, pues la promoción de la igualdad de género es fundamental, ¿no? Para asegurar esa inclusión hacia la que queremos ir, ¿no? Entonces, bueno, en este entorno, pues nos planteamos un planteamiento pues teórico, práctico, ¿no? Con un carácter pedagógico también para ir evolucionando y visibilizándolo aún más en el ámbito educativo, ¿no? En primer lugar, tenemos que entender que no solo nos referimos a derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, sino también a reconocer, a valorar las distintas identidades de género que existen, ¿no? Todo ello implica respetar y apoyar las experiencias, las necesidades, ¿no? Por ejemplo, algunas culturas tienen expectativas y roles de género muy definidos, ¿no? Entonces, em,
Los profesionales de la educación deben ser sensibles a estas diferencias y trabajar en un ambiente donde todos los estudiantes pues, se sientan valorados, se sientan respetados, ¿no? Que nadie se sienta excluido con aquello que estamos trabajando, ¿no? La igualdad en un contexto intercultural implica diversas perspectivas, involucra a distintos agentes sociales, no solo el alumnado, las familias, el profesorado, ¿no? Incluso el contexto, ¿no? Y por un lado es preciso que el currículum incorpore pues ese punto de vista, ¿no? Bien, también tenemos que enriquecer ese modelo de aprendizaje y rebatir los estereotipos en estos temas. Entonces, es imprescindible formar a la comunidad educativa, lo que se traduce en una formación también pedagógica, en la generación de políticas educativas inclusivas, un ámbito escolar seguro, plural, ¿no? Estamos hablando de interculturalidad, y lógicamente esto no, pues no se puede lograr sin todos estos agentes sociales de los que estamos hablando, ¿no? A nivel internacional mencionaríamos la UNESCO. Ya la UNESCO apuesta de una manera valiente, transparente, por todo aquello que habla incluso pues, de educación sexual, perspectiva de género. Ya hablaba de ello en el 2004, fijaros, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un poco la apuesta más reciente del 2018, ¿no? De una manera holística para abordar las múltiples dimensiones que existen, ¿no? Apuesta por la integración de esa perspectiva intercultural en el currículum educativo, la formación de los docentes, la implicación de la sociedad civil, la creación de un entorno inclusivo. Y bueno, pues en Europa, igualmente, ¿no? Hay una estrategia para trabajar la igualdad de género. Estamos hablando de la presente, ¿no? Del 2020 al 2025, la estrategia de la Comisión Europea que relaciona género, etnia y tradiciones culturales. Ya si nos metemos en nuestro ámbito de estudio o el más cercano, ¿no? En España, claro, estamos hablando de la LOMLOE, ¿no? Que apuesta de una manera más directa, ¿no? Porque, bueno, ya se ha ido trabajando en anteriores leyes educativas, ¿no? Pero también estamos abordando esa perspectiva de género en todas las etapas educativas, ¿no? Explícitamente, pues, se habla y se aborda, ¿no? Bien, algunas corrientes de pensamiento plurales e interdisciplinares, podríamos hablar pues, de algunas teorías feministas, estudios de género, ¿no? Ahí hemos hablado pues, de algunas autoras de las que tendríamos que hablar, ¿no? Porque bueno, la perspectiva de género es un eje fundamental para garantizar que todas las personas, independientemente de su género, tengan los mismos derechos, ¿no? Y una serie de obligaciones en la esfera de la vida social, pero este esfuerzo en un contexto intercultural adquiere un mayor relieve. Por todo esto que estamos comentando. Es un desafío, ¿no? Porque se enfrenta a desafíos derivados de esa multiculturalidad de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, la fundamentación teórica de la que estamos hablando se nutre en la actualidad de diversas corrientes de pensamiento, que son las que vamos a comentar ahora, y que incluye la aportación de ámbitos como puede ser la sociología, la psicología, la antropología, la teoría de la educación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunas de ellas. Entre los pilares para entender la igualdad de género en la educación están, en primer lugar, la teoría feminista y estudios de género, que suponen una visión de la totalidad de este ámbito de estudio, y autoras como vemos aquí, Angela Davis, Bell Hooks, Nira Yuval Davis, ¿no? Pues nos podrían aportar algunas teorías bastante significativas, ¿no? Un segundo discurso podría ser el de la interseccionalidad, desarrollado por Kimberlé Creuset y Silvia Walby. Las mujeres de África y otros continentes plantean con anterioridad esta realidad, ¿no? Este análisis de la realidad social, ¿no? Y da la perspectiva de este artículo, resulta también pertinente esta perspectiva, ¿no? Interseccional. En un intento importante para entender estas formas que se dan de discriminación, incluyendo la de género, pues muchas veces hay una doble discriminación, ¿no? El hecho, por ejemplo, de ser mujer y de ser de África, ¿no? Por ejemplo, entre otras, ¿no? Entonces, de este modo, pues se revela la complejidad de esta constitución mutua y simultánea, ¿no? De esa discriminación que estamos mencionando, ¿no? También se afirma en el informe de la interseccionalidad
que la discriminación por razones de raza, etnia y género se produce cuando las mujeres de un determinado origen racial se enfrentan al mismo tiempo a factores por discriminación por cuestiones de racismo y de sexismo, ¿no? Tal y como mencionaba la Barbera. Luego hay otros estudios que se mueven en este ámbito con la virtud de revelar insuficiencias conceptuales, que están en base incluso de discursos más cercanos, ¿no? Como puede ser el feminismo clásico, ¿no? Que destaca algunos conceptos basados en las experiencias de mujeres blancas, modelos familiares de clase media, formación cristiana, ¿no? Pero también queremos ir más allá, ¿no? Pues para ver otras miradas, ¿no? Otras miradas culturales, de clase, de raza, orientación sexual, ¿no? En el sentido de qué significa ser mujer en otras culturas, por ejemplo, y qué ser hombre, ¿por qué no también? Destaca también en este sentido la socióloga británica Sylvia Walby, que he mencionado antes, que centra sus estudios en la teoría de género y la interseccionalidad y contribuye también a comprender las estructuras de desigualdad en contextos educativos multiculturales. Esta autora tiene estudios que contribuyen a comprender la desigualdad en los contextos educativos interculturales. Y luego el tercer discurso que tenemos aquí es el pedagógico, ¿no? Podríamos hablar de un clásico como Paulo Freire, que aunque no se centró específicamente en la igualdad de género, su teoría crítica de la educación influye bastante en la pedagogía inclusiva y la emancipación de los grupos oprimidos, incluyendo a las mujeres, ¿no? Pero habría un elenco muy amplio de pedagogos y pedagogas al respecto. Podríamos destacar algunos de ellos. Gloria Ladson-Billings, que aborda la educación como un elemento de transformación social, ¿no? Contando con la diversidad cultural y de género. Banks, que es un educador norteamericano, que es pionero también de la educación intercultural y el fundador del Centro para la Educación Intercultural de la Universidad de Washington. Y luego, pues si nos centramos en los esfuerzos pedagógicos para erradicar esas políticas educativas que perpetúan las desigualdades y exploran cómo la educación puede atender estas necesidades de este alumnado diverso, ¿no? Pues incluye la igualdad de género, podríamos incluir pues por ejemplo a Patricia Hill Collins, a Michael Apple, Geneva Gay, Christine Slater, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta perspectiva no nos permite un estudio de una manera aislada, puesto que ya hemos dicho que las creencias y actitudes en un contexto intercultural tienen un gran peso, ¿no? Las grandes transformaciones de las últimas décadas, pues por ejemplo, nos lleva a esa sociedad líquida de la que ya hablaba Bauman. Entonces, pues bueno, pues estas contradicciones en una sociedad diversa, de esa búsqueda de estabilidad, por otro lado, cierta incertidumbre, relaciones cada vez más inmediatas, ¿no? Que nos alejan del cultivo, ¿no? Que también hay culturas diversas, distintas miradas, pues bueno, pues todo eso pues muchas veces genera estas contradicciones tan complejas, ¿no? Entonces, por ello, el propósito que perseguimos ha de darse desde la infancia, creemos que es fundamental, ¿no? Bien, em, esta desconfianza muchas veces de la que hablamos, ¿no? Que puede generar estereotipos, nos planteamos una metodología, por supuesto, activa, participativa, cooperativa, ¿no? En aulas de educación infantil, en un contexto intercultural, ¿no? Para ello nos planteamos una serie de estrategias de aprendizaje personalizadas. Claro, tiene que ser así, porque claro, si atendemos a la media, no estamos llegando a todo tipo de alumnado, ¿no? En todos los sentidos. Ya hablamos de necesidades educativas especiales, ya sea altas capacidades, dificultades de algún tipo de aprendizaje, quizá dificultades personales. Y, por supuesto, nuestro ámbito de estudio, que sería pues relacionado con otras culturas, ¿no? Hablamos también de estrategias colaborativas, cooperativas, ¿no? Que promuevan ese enriquecimiento mutuo y estrategias que favorezcan la diversidad en el aula, como ya hablaba Gardner con las inteligencias múltiples, ¿no? Ese trabajo por proyectos, por rincones, de los que hablaba Rodríguez y colaboradores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos planteamos, voy a comentar primero una hipótesis que nos planteamos con algunas actividades que hemos llevado a cabo en el aula.
Entonces, antes de nuestro punto de partida con alguna actividad que luego hemos llevado a cabo, nos planteamos una hipótesis un tanto compleja, ¿no? Que nos dice que la etapa infantil tiene menos interiorizadas las normas morales. ¿Por qué? Porque tiene más peso la imitación, el juego simbólico. Entonces, pues resulta de vital importancia ese trabajo desde la perspectiva de género en la etapa infantil, con el fin de evitar consecuencias no deseadas. ¿Qué venimos a decir con esto? Pues que con esta hipótesis pensamos, ¿no? Luego veremos si se contrasta o no la hipótesis, pensamos que muchas veces esas normas no están interiorizadas como tal, esas normas morales, que lo que las conductas que llevan a cabo está más guiado por el juego simbólico y la imitación. Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos? Bueno, pues nos planteamos una serie de objetivos. Los objetivos que nos planteamos son abordar la igualdad de género desde una mirada más amplia, teniendo en cuenta el contexto intercultural y facilitar las estrategias necesarias para ello, y luego una serie de objetivos específicos, como profundizar en los estudios de género para conocer mejor nuestro objeto de estudio, ahondar en elementos relacionados con la interseccionalidad, ver la importancia de otros enfoques pedagógicos y sociológicos y, por supuesto, conocer algunas estrategias que nos permitan conseguir nuestro propósito, ¿no? Eh, Bien, respecto a estas estrategias de aprendizaje, hemos puesto aquí algunas de ellas, como puede ser, porque bueno, en un estudio en el que ya abordamos el año pasado, hicimos algunas entrevistas a algunos profesionales que trabajaban esta temática, algunos profesionales de la sexología, lo que nos decían es que conviene abordar el conocimiento de los derechos humanos, así como de los derechos de la infancia, ¿no? Porque, bueno, ya los derechos hablan de ese respeto, ¿no? También habría que ir más allá de las diferencias culturales, como pueden ser las diferencias intergeneracionales. Muchas veces no es tanto una diferencia cultural, también es generacional. Bueno, pues es una variable también dependiente ahí, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el trabajo conjunto y sumar con las familias. Por mucha formación que hagamos en el alumnado, tiene que haber un trabajo conjunto con las familias y con el profesorado, desde el respeto en un entorno diverso, ¿no? Hay que dar voz a las familias también, qué necesitan, qué dificultades se encuentran, ¿no? Pues escuchar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta siempre el contexto del grupo. El estudio la posibilidad de que sea necesaria la mediación intercultural, pero atención, siempre con conocimiento del contenido. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos con mediación intercultural que a lo mejor transmite un mensaje que no es el que queremos dar, entonces conviene que sí que haya una formación de la mediación que trabaje con nosotros y nosotras, ¿no? El uso de un lenguaje que entienda a nuestro destinatario, por supuesto, ¿no? O sea, igual que nos adaptamos al alumnado de infantil, pues nos tenemos que adaptar al contexto que tenemos, ¿no? Con un lenguaje que pueda entender todo el alumnado, las familias, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, un tratamiento lejos de enfoques etnocéntricos, sin prejuicios, que contemplen el aula diversa e intercultural como un entorno en el que, si hay dificultades con el idioma, con el rendimiento académico, ¿no? Pues que tengan cabida todas las culturas, todas las clases sociales, todas las religiones. Si hay que tirar también pues, de más imágenes, de más pictogramas, un lenguaje sencillo, etcétera, etcétera. Pues estas son unas de las estrategias que nos planteamos, ¿no? Entonces, bien, algunas dinámicas que planteamos como punto de partida para abordar todo esto. Una de ellas se llama el arco iris. La voy a explicar porque, claro, tampoco he podido poner un vídeo de la dinámica llevada a cabo en las aulas. Esto lo hemos llevado a cabo en varios colegios de Alcalá de Henares en la etapa de infantil de segundo ciclo, de 3 a 5 años. Bien, entonces, esta es una dinámica, el arco iris, que ya fue publicada, que está adaptada a la dinámica de las etiquetas, ¿no? Que la dinámica de las etiquetas es que te pones un nombre en la frente, bueno, un adjetivo, ¿no? Pues, por ejemplo, el sucio, la lista, el gamberro, bueno, no sé, no sé, pues
Cosas así que te tienen que tratar según lo que pone aquí, pero tú no lo sabes y tienes que adivinar qué es lo que te toca, ¿no? Entonces, bueno, esta dinámica se ha abordado de otra manera, en la que, claro, sabiendo que estamos en la etapa infantil en la que puede haber niños, niñas que no entiendan el idioma o que tienen dificultades con la lengua o que todavía no han desarrollado el lenguaje, pues lo trabajamos con colores. Les ponemos un colorcito en la frente, ¿vale? Esta dinámica ya la publicamos, ¿no?, en el boletín informativo de sexología, y lo que pretende trabajar es esa diversidad, esa inclusión. Es una manera de hacer una especie de sociograma, pero en vez de con preguntas, con este juego como punto de partida. ¿Por qué? Pues para ver si se agrupan también entre niños, si se agrupan entre niñas, si se ayudan, si no se ayudan, qué ocurre cuando se agrupen por colores. Lo que les pedimos es que se tienen que agrupar por el color que les ha tocado sin hablar, ¿vale? Entonces, tienden a señalar, ¿no? Entonces, si yo pongo, pues, 4 o 5 niños de color rojo, acabarán agrupados, a lo mejor otro grupo más grande de otro color, bueno, ahí he puesto un ejemplo, ¿no? Un color es un grupo mayoritario, otro color es un grupo minoritario, otro color puede ser una pareja y otro un color único. Atención a esto, porque el color único no se le puede poner al niño o la niña que tiene una autoestima bajita, porque conseguimos el efecto contrario, ¿no? Entonces, el alumnado se agrupa, así también trabajamos un poco las emociones, ¿no? Entonces, bueno, aquí llegamos con, ¿qué es lo que creemos que va a pasar con esto? Bueno, pues lo que creemos es que el alumnado que se va agrupando, pues a alguien a quien no le ha tocado el color único, pues cómo se siente, ¿no? Por estar solo o solita, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con algo muy diferente en infantil. De ahí la hipótesis que nos planteamos. El resultado alcanzado es que los grupos, el grupo que se queda sin agrupar, o sea, perdón, el niño o la niña que se queda sin agrupar, hasta ahora, en los grupos con los que hemos trabajado en este punto de partida, han cogido a ese niño o a esa niña y lo han llevado a otro grupo, ¿no? Para que no se quede solo o sola, a pesar de que las normas eran de que se tenían que agrupar por colores. No les parecía bien, y al igual que si algo no les parece justo, lloran o gritan o tienen una rabieta cuando son más pequeños, en este caso no han interiorizado una norma que no les ha gustado, alguien se ha quedado solo o sola y le han agrupado con uno de sus grupos, ¿no? Normalmente los que son más amiguitos o amiguitas, ¿no? Entonces, pues eso es algo ahí, ¿no?, a estudiar, ¿no? Luego hay otra dinámica que también jugamos, que por cierto, la de antes, pues eso, también nos ayuda un poco a trabajar la inclusión en el aula. Y luego hay otra, la fiesta, que es una adaptación de una dinámica de la entidad SIDA Study, que es para trabajar prevención de enfermedades y demás, pero la hemos adaptado a lo que queremos conseguir. Y es para trabajar la autoestima y las relaciones sociales en un entorno diverso. Se reparten 3 tarjetitas y en cada tarjetita tienen que pensar en 3 cosas que les gusta de sí mismos. Se puede hacer con dibujo, por supuesto. Entonces, pues tienen que dibujar 3 cosas que les gustan, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí me gusta la fruta, el deporte, o dibujan un balón de fútbol, dibujan una hamburguesa y, bueno, 3 cosas que le gusten y que les pueda identificar. O dibujarse corriendo si se consideran rápidos o alegres, pues hacen una carita feliz, ¿no? Y tienen que poner lo mismo en las 3 tarjetas y luego las intercambian. Es importante también decirles que tienen que ver la tarjeta. Eso significa que se han conocido, ¿no? Porque muchas veces nos hacemos amigos o amigas, nos ponemos a jugar y luego resulta que no se han conocido, ¿no? Entonces esto, para trabajar la diversidad, nos parece una dinámica muy buena, adaptada al tema de la interculturalidad. ¿Por qué? Pues porque no es para trabajar solo los aspectos comunes, sino para trabajar también la diferencia. Es decir, que si ven a alguien en el aula que le llama la atención por el hecho de ser la diferencia, se pueden intercambiar la tarjeta, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hay aspectos culturales que a mí me pueden llamar la atención y que no conozco y me gustaría conocer. Bueno, pues intercambio la tarjeta con ese amiguito o amiguita, ¿no? Para que me cuente cosas.
Entonces, bueno, pues luego se intercambian las tarjetas y les preguntamos, ¿cuántas habéis cambiado? ¿Cero, una, dos, tres? También insistimos con esta dinámica en que no es obligatorio cambiar todas, ¿no? Si no se han sentido cómodos o cómodas con alguien con lo que ponía, pues igual lo han intercambiado solo con un amiguito y están a gusto y ya está. Hay otra gente que le gusta conocer a más gente, dos, tres, entonces es para trabajar otras historias, ¿no? Entonces va más allá de lo compatible, como os pongo ahí, sino también lo compartible, ¿no? Esto es importante de destacar. Hay un conocimiento previo del grupo, ¿no? Entonces, bueno, conviene que miren este detalle y a lo mejor incluso acaban conociéndose más, ¿no? Entonces, pues así favorecemos la comunicación, el enriquecimiento mutuo, ¿no? Em, y bueno, luego finalmente, ¿qué nos podríamos plantear como desafío? Bueno, pues por un lado, no es excepcional encontrarnos pues normas culturales, tradiciones arraigadas que perpetúan esas diferencias de género, pero creemos que si esto se trabaja desde la infancia, podríamos ayudar a que vayan desapareciendo o al menos que sea menos probable que haya esas diferencias entre los niños y niñas a la hora de que se generen prejuicios y estereotipos, ¿no? Porque muchas veces pues va arraigado a esas creencias previas, ¿no? Para abordar estos desafíos es importante trabajar en colaboración con ese tejido social, ya sea de la escuela, con la familia, con la zona, entablar un diálogo con esas tradiciones, esa promoción de la igualdad de género, esa educación generalizada, ¿no? Ese diálogo intercultural, el empoderamiento de estos pequeños, ¿no? Y esas pequeñas, ¿no? Pues por ejemplo, si les gusta jugar a un juego, pues muchas veces cedemos, ¿no? A jugar a algo porque tenemos miedo a que nos rechace el amiguito o amiguita. Bueno, no estamos rechazando a la persona, estamos rechazando el juego. Bueno, pues les vamos enseñando también a dialogar. Entonces, si nos detenemos en nuestro objeto de estudio, pues tenemos que resaltar que no todo, o sea, que los juegos tienen que ser divertidos. Si no son divertidos, deja de ser un juego, ¿no? Entonces, pues eso es importante, ¿no? La clave radica muchas veces en esto, ¿no? Contemplamos que si no se facilitan los recursos necesarios de esta negociación, esta comunicación, ¿no? Pues en un futuro pues se complica gestionar estas diferencias. Entonces insistimos en la interiorización de normas morales que aparece de una manera más tardía, que es nuestra hipótesis y que se contrasta además con este tipo de actividades porque vemos que al final tiran más hacia aquello que les hace sentir bien, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces con las normas sociales, normas morales, hacemos cosas que no nos apetece hacer, ¿no? Pues favorecer la adaptación, lógicamente, ¿no? Pero que vemos que en la etapa infantil, hay que trabajar mucho este tema, ¿no? Porque al trabajar con ellos esta interiorización de la comunicación y la negociación, pues trabajarlo desde la base, pues avanzamos ya mucho al respecto, ¿no? Entonces, bueno, vemos que esto también es un objetivo prioritario a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel autonómico, en nuestro entorno más cercano, ¿no? Pero también tenemos que tener esos recursos, esas herramientas que muchas veces no sabemos cómo abordarlo. Esto es un punto de partida, estamos haciendo esfuerzos muy significativos, ¿no? También habría que revisar los materiales educativos, ¿no? Y si es necesario, pues tirar de profesionales para formar en el entorno a los docentes y ver con las familias, ¿no? Cómo trabajar este reto y pues superar también estas resistencias que hoy nos impiden establecer y extendernos hacia esa educación inclusiva que es lo que queremos alcanzar y ya pues que nos lo proponemos a una temprana edad. Y nada más, espero que os haya gustado. Bueno, aquí hemos puesto alguna bibliografía al respecto en la que hemos trabajado en interseccionalidad, prejuicios, claves ideológicas, la legislación, género, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues muchísimas gracias, merci, thank you, para todos y para todas.